a lo que hemos visto en... Listo, el día de ayer habíamos visto que cuando teníamos un ejercicio de este tipo, acá le vemos. Listo, una vez más, acá tenemos un sistema trifásico ABC de 3 conductores y 110 voltios. Dice que alimenta una conexión en triángulo, ¿está? Y la carga es balanceada. Aquí ya habíamos visto cuántas eran las formas de resolver. Formas de resolver esto. La corriente era la corriente de las líneas, es la pregunta. ¿Cómo encontramos? Primero, si yo tenía voltaje, tenía impedancias, encontramos las corrientes en fase. Y luego, por la primera ley, encontramos las corrientes en las líneas. Y ya pues, esto simplemente era, y también les había indicado que esto estaba resuelto en el trimestre, ahí está. ¿Sí? Donde tenemos que las corrientes en las fases, la corriente IAB, la corriente IBC y la corriente ICA, la hallamos por la ley de Ohm. ¿Sí? Tengo la corriente en la fase AB, la fase BC y la fase CA. Luego, si aplicamos la primera ley en estos nudos A, B y C, obtengo pues la corriente en las líneas. Ahí están las corrientes en las líneas. Así es. ¿Cómo? Si nosotros teníamos acá, nosotros habíamos dicho que las corrientes en las fases eran 22 amperios, 22 y 22. ¿Cómo era la corriente en la línea? Nosotros sabíamos que en una conexión en delta el voltaje de línea era igual al voltaje de fase, pero la corriente de línea, ¿cómo era? Raíz de 3, corriente de fase. Si ustedes multiplican 22 por raíz de 3, exactamente les va a salir el valor que ustedes tenían anteriormente, que es de 38.1. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? No había nada porque esto lo habíamos resuelto ayer. Vamos a ver segundo ejercicio. Este método primero de la ley de Ohm y luego la primera ley sirve, no importa si la carga sea balanceada o sea desbalanceada. Si fuese balanceada, ¿cuál sería la característica? Si fuese balanceada, que las corrientes serían iguales en módulo, desfasadas 120 entre ellas. ¿Cómo serían las corrientes de la fase? Iguales, desfasadas 120. Pero si la carga sería desbalanceada, ¿cómo serían las corrientes en las líneas? Distintas, totalmente distintas, tanto en módulo como también en ángulo. ¿Listo? Tanto en las fases como también en las líneas. Segundo ejercicio. Vamos a ver, yo tengo un ejercicio acá. Nos dice un sistema trifásico CDA. ¿Qué significa CDA? Esa es negativa, profesor, de 4 conductores y 208 voltios. ¿Qué tipo de voltaje es 208? Voltaje de línea. Alimenta una carga equilibrada conectada en estrella. Ahí está la estrella. Con impedancias de 20, con un ángulo, la carga es balanceada. Hay altas corrientes en las líneas. ¿Cuál sería el método más rápido acá? ¿Cuál sería el método más rápido? Convirtiendo a monofásico. Que se llamaba, entonces cuando yo tenía el neutro accesible, simplemente al neutro como de forma física, yo lo voy a desmembrar. O sea, si yo tengo el alambre ahí, lo voy a dividir entre 3. Y eso me va a dar como resultado 3 circuitos monofásicos, que le llamamos el equivalente monofásico. Entonces, primero, ¿cómo sería en la fase A? ¿Sí? Entonces, empleando el equivalente
monofase. Entonces tenemos 3. Vamos a ver en la fase A. Vamos a ver en la fase A. En la fase A. Entonces yo me voy a quedar con esto. Entonces aquí tengo A, ¿sí? Aquí tengo el neutro, ¿sí? Y acá tengo el cable y aquí está la carga. Esta es la fase, este es el Z, que es igual a 20 con un ángulo de menos 30 grados. Y me están pidiendo la corriente en esta línea, la corriente I sub A. ¿Cuánto será esta corriente I sub A? Sabemos que la corriente en esta línea es igual a la corriente de ¿quién? A la corriente de fase. Esta fase. Listo. ¿Qué voltaje le estoy entregando acá a este equivalente monofase? ¿Qué es su índice primero? A N. El voltaje que le damos acá, sabemos que es el voltaje AN. Y cuando aparece en su índice N, ¿qué tipo de voltaje es? De fase. ¿Sí? ¿Y cuánto es el voltaje de fase numéricamente? 120. Entonces acá la corriente I sub A, entonces vemos por la ley de Ohm, ¿sí? La corriente IA es voltaje entre impedancia. ¿Qué voltaje? El voltaje AN sobre el Z. El voltaje AN sería entonces a 208 entre raíz de 3. Ángulo para AN. 90. No. ¿Dónde son 90? ¿Dónde sacamos el ángulo? De la... Es un formulario, por lo menos tiene ahí. Cuidado que después estemos en problemas. ¿Cuál fue mi capítulo 3? ¿Cuánto? 120. Cuidado que después haya problemas, ¿eh? Porque eso ya no es ya mi responsabilidad. ¿Cuánto es el ángulo? Hable. Eso es mi formulario. ¿Qué tipo de secuencia estamos trabajando? Negativa. Secuencia negativa. ¿Sí? ¿Existe secuencia negativa? ¿Referencia? Sí. BC. Entonces, aquí está el voltaje BC. Entonces, ¿cuánto es AN? ¿Menos 90? No. Sí, menos 90. Entonces, acá tenemos menos 90 grados. Se supone que acá esto es AB, entonces todos los ángulos, se supone que si yo tengo 0 acá y 0, todos los ángulos acá son ¿qué? Positivos, hacia abajo, negativos. ¿Cómo sería el ángulo? ¿Cuánto es AN? Menos 90. Bien. Entonces el Z que tenemos, el Z ¿cuánto es? 20 menos 30. 20 menos... Listo, ustedes vean ahí. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? Bueno, si no quieren hacer igual, aquí estaría. ¿Cuánto sería la corriente IB? 6. La corriente IB sería el voltaje BN, el voltaje BN sobre Z. El voltaje BN lo mismo, 208 entre raíz de 3, ángulo, ¿qué ángulo? BN. Menos 60. ¿Dónde está el BN? Aquí está el voltaje BN. ¿Cuánto sería? Sale 6 o un ángulo de menos 60. BN, ¿cuánto? ¿Cómo hace 30? Aquí está el BN. No, negativo, secuencia No, no es negativo. No, aquí, secuencia negativa. No, 30 grados, no. Porque si este es 0, ángulo positivo 30. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Sí, esto es 0. El BN, el ángulo es 30 grados. Entonces, para mí,
30 grados. ¿Cuánto sale acá? 6 con 6 ángulo menos 60. menos 60 grados. Eso debe salir también 6 ángulo 60. Por lo tanto, la pregunta es, ¿valdrá la pena encontrar para C? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Está equilibrado el No sistema. es balanceado, si no, no vale la pena estar haciendo de nuevo las operaciones ahí. A no ser que me sobre tiempo, pero estar ahí perdiendo tiempo. ¿Sí? Entonces lo único que podemos hacer, entonces si para mí esto es 0, entonces la corriente IA está a menos 60. Aquí está la corriente I sub A. ¿Dónde estará la corriente I sub P? La corriente I sub P está a 60. arriba. ¿Estará bien? Sí, Por lo menos estas dos corrientes que hemos hallado, ¿estarán bien? sí. Sí, ¿por qué? 120 grados. Están desfasados 120. Entonces, ¿dónde estaría I sub C? I sub C simplemente lo desfaso acá, 120. 120 más 60, 180. Entonces aquí estaría la corriente I sub C. No hay necesidad, entonces, y de aquí digo que la corriente I sub C será igual a 6, 180. Y se acabó. ¿O no? ¿Listo? ¿90? O sea, No, la corriente IC está, de la corriente IB está desfaseado 120 o de esta corriente 120. 120. ¿Sí? Entonces, 100 es 60 más 120, ¿cuánto es? 180, por eso estoy con 180. ¿Listo? Ahora, entonces ya tenemos, fíjense, las tres corrientes. Tengo la corriente I sub A, la corriente I sub B y la corriente I sub C. La pregunta es, ¿habrá la corriente en el neutro? Por teoría hemos dicho que si la carga es balanceada, la corriente en el neutro, ¿cuánto sería? 0. Pero lo comprobamos. Fíjense, ¿qué pasa si yo le pongo acá? Aquí tenemos la corriente I sub A. Aquí está la corriente I sub A. La corriente I sub B está acá. La corriente I sub C viene por acá y se va también por acá. ¿Cuánto sería entonces la corriente en el neutro? ¿No sería el negativo de la suma de las tres? ¿O no? ¿Ah? Sí, entonces acá la corriente en el neutro sería igual al negativo de I sub A más I sub B más I sub C. ¿Listo? A ver, comprobamos. ¿Cuánto sería I sub A? 6 menos 60 más I sub B 6, 60 más I sub C 6, 180. A ver, por favor. A ver, encuentren. ¿Cuánto sale? 0. 0. Entonces quiere decir que estamos comprobando entonces acá que cuando la carga es balanceada, la corriente en el neutro es 0. ¿Y para qué nos conviene que sea casi 0? Para que el conductor en el neutro sea pues lo más delgado posible. ¿O no? Para que no se sobrecargue ninguna de las líneas. Ahora, ¿qué pasaría si este mismo ejercicio fuese desbalanceado? ¿Cómo serían las corrientes en las líneas? ¿Diferentes en qué? En módulo y también en ángulo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si yo le pongo acá un perímetro AN? ¿Cuánto sería la corriente en el neutro? Si fuese desbalanceado. Va a tener un valor, pues no sabemos cuánto, pero va a tener un valor. ¿Cuánto va a ser ese valor? El negativo de la suma de las tres. Así de simple. ¿Alguna pregunta aquí? Pues, y lo mismo también, esto también está resuelto. Si ustedes ven su libro de Minister, acá, aquí está, fíjense, utilizamos aquí el equivalente monofásico. Lo mismo que estamos haciendo está, utilizamos el equivalente monofásico y utilizamos 3 veces. Para la fase A, para la fase B y para la fase C. Lo mismo, ¿no? Y también acá pues hace la comprobación, ¿sí? La corriente en el neutro es el negativo de la suma de las tres y esto me da 0 amperes. Así que estamos, ¿a qué conclusión llegamos? Que en un sistema equilibrado la corriente en el neutro es 0, o sea, no hay corriente. Siguiente ejercicio, propuesto. Otro ejercicio. Fíjense acá, no hay
no hay necesidad de resolverlo con todos los detalles. ¿Por qué? No es lo mismo que en el primer ejercicio. Solo que la carga es desbalanceada. ¿Sí? Lo único, ¿qué va a pasar en esta carga desbalanceada? Que las corrientes en las fases van a tener valores distintos y las corrientes en las líneas también. ¿Sí? Y también está resuelto, fíjense, a ver, lo revisan. Ahí está, fíjense. ¿Sí? Fíjense, primero encontramos las corrientes en las fases. Aquí están las corrientes en las fases. Para la fase AB, para la fase BC y para la fase CA. Ahí tenemos las tres corrientes. Y aplicando la primera ley de Kirchhoff, encontramos las corrientes en las líneas AB y C. Si nosotros graficamos estas corrientes de línea y estas corrientes de fase, tenemos esto. Observemos. ¿Sí? Esta es la corriente de fase BC. Esta es la corriente de fase CA y esta es la corriente de fase AB. ¿Cómo están estas corrientes? Fíjense que totalmente desfasadas. Son diferentes en tamaño y también diferentes en ángulo. Si aplicamos la primera ley, las corrientes en las líneas son I sub A, la corriente I sub B y la corriente I sub C. Fíjense. ¿Cómo están entre ellas? ¿Desfasadas? ¿No? ¿120? No, porque acá no tiene nada que... Entonces fíjense que acá la corriente IA tiene su módulo totalmente distinto a B y distinto a C. Ahora, ¿por qué, por ejemplo, acá el voltaje y la corriente están en fase? Es una carga de qué tipo? Resistiva. Pues hemos dicho que la carga resistiva, el voltaje y la corriente están en fase. Si fuese inductiva, pasaba 90, capacitiva también 90. Bueno, en uno se retrasa, en otro se adelanta. Eso ya lo sabemos por teoría. ¿Sí? Vamos a ver otro ejercicio. A ver este ejercicio. ¿Nos dice acá? A ver si vemos el enunciado. ¿Qué nos dice? Listo. Un sistema trifásico CBA. ¿Qué significa CBA? De frecuencia negativa. ¿Sí? 208 voltios. ¿Qué tipo de voltaje? Voltaje de línea. ¿Sí? Alimenta una carga conectada en extremo.